Desde luego es curioso, pero sí parece indispensable empezar diciendo que el neoliberalismo sí existe. Es una palabra que se ha usado como un adjetivo, se ha usado como término peyorativo para descalificar cualquier cosa, y de ahí resulta la idea de que el neoliberalismo es una invención de la izquierda para desacreditar cualquier otra cosa. Bien, es verdad que hay ese uso peyorativo de la palabra, pero el neoliberalismo existe, es un programa intelectual y un programa político que se formuló por parte de un grupo de intelectuales en los años 30 del siglo XX y que se llamaron a sí mismos neoliberales para distinguirse de otras tradiciones. En 1938, en el coloquio Walter Lippmann, Alexander Rousseau acuñó el término neoliberalismo para hacer una corriente filosófica media entre el fascismo, nazismo, comunismo, socialismo, sabiendo que no van a buen puerto, del liberalismo clásico que consideraban que había fracasado. El neoliberalismo es una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. También ha sido definido como una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado, cuyos pilares básicos incluyen la privatización y la desregulación. Según el economista Ha-Joon Chang, las principales características de este modelo económico son el libre comercio, un Estado mínimo pero con un Banco Central regulador de la moneda autónoma, las privatizaciones, la reducción del gasto público, la desregulación financiera, la reducción de impuestos a las personas más ricas con el fin de impulsar una economía de la oferta bajo la teoría de la filtración descendente, también conocida como la teoría del derrame, así como los planes de ajuste estructural y el apoyo al proceso de globalización. El neoliberalismo propone que se deje en manos de los particulares o empresas privadas el mayor número de actividades económicas posible. Igualmente, propone una limitación del papel del Estado en la economía, la reducción del tamaño del Estado, es decir, una reducción del porcentaje del Producto Interno Bruto controlado o administrado directamente por el Estado. Respecto a la actividad económica, el neoliberalismo propone la eliminación de restricciones y regulaciones, así como la apertura de fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros. Las políticas macroeconómicas recomendadas por teóricos o ideólogos llamados neoliberales incluyen 1. Políticas monetarias restrictivas, aumentar tasas de interés o reducir la oferta de dinero hasta lograr una inflación cercana a cero y evitar el riesgo de devaluaciones de la moneda. 2. Políticas fiscales restrictivas, aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción, la renta personal y los beneficios empresariales. También proponen eliminar regímenes especiales y disminuir el gasto público. Tercero, liberación y desregulación. Los partidarios de políticas neoliberales defienden la liberación o desregulación para el comercio como para las inversiones por considerarlas positivas para el crecimiento económico. Igualmente, se considera positiva la eliminación de muchas reglas y restricciones, reduciéndolas a un mínimo necesario. En particular, abogan por aumentar la movilidad de capitales y la flexibilidad laboral. Cuarto, privatización de empresas públicas. Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los que son de un ente público, y que el Estado debe achicarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza. Con el neoliberalismo, lo que podemos evidenciar en el cambio estructural socialmente que se dio cuando este tuvo un fuerte impacto fue que se generaron nuevas ideologías políticas, nuevas formas económicas, nuevas formas industriales, nuevas formas de generar actividades o de hacer las actividades del ciudadano en el día a día. Un ejemplo de esto es la caída del muro de Berlín en 1989, cuando dos sociedades se vuelven una. Es decir, empiezan a pensar como una sola y en beneficio de una sola. Ya no se impone o ya no se ve esa evidencia, ya no se ve esa diferencia social que antes tenía tanto en ámbitos sociales, políticos, económicos e industriales. Se ve cómo se tiene que empezar a pensar en una sola y cómo esos pensamientos tienen que volverse nuevos pensamientos para el progreso social de una sola sociedad, no de dos. Por ende, este es un acontecimiento al cual destacamos, es relevante y es un claro ejemplo de cómo las sociedades con un nuevo sistema como lo fue el neoliberalismo tienen que acomodarse sí o sí a las nuevas estructuras, a los nuevos cambios, a las nuevas políticas, a las nuevas ideologías y nuevas costumbres que se generan
en la sociedad con cambios como este, con cambios tan fuertes, con cambios que sí o sí van a marcar un antes y un después. Para empezar a hablar de neoliberalismo en América Latina, primero debemos remontarnos a los años 70 en Chile, pues con la dictadura de Augusto Pinochet llegaron nuevas reformas en la economía de este país. Pasó de ser una economía estatista con mucha intervención del Estado a una más liberal, en la cual se caracterizaba por la competencia internacional, se privatizaron la mayoría de las empresas estatales, se eliminaron los monopolios empresariales y sindicales, se flexibilizó el mercado del trabajo, se creó un sistema privado de pensiones y de salud, se abrieron nuevos sectores enteros como el transporte, las energías, las telecomunicaciones, y la minería a la competencia y la iniciativa privada. Además, se descentralizó la administración educacional y de salud. En fin, esto llevó a Chile a ver una alternativa diferente tras la crisis de su anterior estilo económico y las deudas que aquejaban a América Latina. Este modelo económico además se expandió por los países del Cono Sur, pero lo que en un principio se vio como una posibilidad de cambio y una posibilidad para mejorar la economía se convirtió en algo negativo más que todo para las clases medias y bajas, pues la acumulación de capital se vio muy reflejada en los países de esta parte del continente porque el capital se fue acumulando y acumulando, pero en una parte muy pequeña de la población, lo cual llevó, por ejemplo, al mismo Chile a tener un estallido social, el cual iba en contra de este sistema tan inequitativo y desigual. El instrumento concebido para consolidar el modelo es el plan de convertibilidad. Abre las importaciones e impone por ley una mentira. Un peso vale $1. Logra detener la inflación, pero deja indefensa la industria nacional. De producir el 95% de lo que consumíamos y exportar máquinas, tornos, trenes y electrodomésticos, pasamos a importar telas, carnes, lácteos, frutas o pastas. La tensión social aumenta. El Fondo Monetario Internacional corta la entrega de divisas a Argentina y mientras los ahorristas se amontonan en las puertas de los bancos, los grandes capitales se siguen fugando del país. En pocos días el efectivo desaparece de las calles. La pequeña industria, el comercio y las economías informales colapsan. La crisis de la clase media se suma a la de los sectores más pobres. Ambos sufren además desde largo tiempo el problema de la desocupación.